Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Si son tan amables, pasan conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 2. Hoy vamos a ver directamente de la palabra de Dios que toda la palabra de Dios está al alcance de todos. En 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo 4, la palabra de Dios claramente, simplemente, sin ninguna vuelta, dice, refiriéndose a Dios, que es el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios proveyó su palabra para que la sepamos y mediante ella lo conozcamos. Dios es quien quiere que todos los miembros de la raza humana seamos salvos y no conforme con este deseo amoroso nuestro Dios, quiere también que todas esas personas, una vez que son hechas salvas, vengan al conocimiento de su verdad que lo declara simplemente a Él. Si ese es el deseo de Dios, lógicamente, quiere decir que tuvo que haber provisto los medios humanos intelectuales para que las personas puedan hacer esas dos cosas, ser salvos y venir al conocimiento de la verdad. Como estudiantes que somos de las Escrituras, debemos reconocer de la manera más agradecida que la inmensa mayoría de las cosas que Dios tiene para nosotros en su palabra están bien a la superficie, bien en la superficie de su palabra. Están al alcance de la persona más simple, con solo leer en nuestro propio idioma. Ahora sí, es verdad que hay algunas pocas partes de la Biblia que toman un poquito más de tiempo entender, pero no son todas. A estas secciones accedemos cuando ponemos de nuestra parte, vean, primero, interés por verdades espirituales. Segundo, oración a Dios en el nombre del Señor Jesucristo por entendimiento espiritual alumbrado. 3. Estudio dedicado y regular. 4. Permaneciendo en la familia de Dios. Y 5. Esperando, como el labrador que con paciencia espera el fruto de sus esfuerzos. Algunas cosas toman más tiempo que otras, pero entenderlas siempre es muy gratificante y recompensante. Segunda de Pedro, por favor. Haciendo estas simples cosas, simples cosas, la verdad que es tan evidente en la palabra de Dios, pronto sale a la superficie. Quiero leerles ahora una cita del Dr. Bullinger, a quien todos nosotros, como estudiantes bíblicos que somos, respetamos mucho y agradecemos mucho a Dios que una persona como él nos haya asistido tantos años después de su vida a estudiar y a entender cosas de la palabra de Dios. Este gran hombre de Dios decía lo siguiente: la palabra de Dios puede compararse de alguna manera a la tierra. Todas las cosas necesarias para el sustento y la vida se pueden obtener arañando la superficie del suelo terrestre. Pero hay tesoros de belleza y riqueza que solo pueden obtenerse por medio de profundas excavaciones. Lo mismo pasa con la Biblia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad están en la superficie de las Escrituras, al alcance del más humilde de los creyentes, pero debajo de esa superficie se hallan grandes despojos que solo son encontrados por quienes los buscan con afán como a un tesoro escondido. Pues bien, segunda de Pedro capítulo 1. El deseo ferviente de Dios para la humanidad es ser conocido y alabado por su inconmensurable amor por los seres humanos. También quiere que una vez que lo conocieron y recibieron salvación,
permanezcan aprendiendo más de Él y sus muchas bendiciones para nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué cosa? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dos detalles aquí. Tiempo pasado y nos fueron dadas. No trabajamos por ellas. Nos han sido dadas. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales nos ha dado, lo dice de nuevo, tiempo pasado y nos la dio, no hicimos nada, para obtener las preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hasta aquí el trabajo de Dios en Jesucristo. Todo bien con esta parte. Es perfecto, lo hizo Él, ya lo hizo en nuestro favor, nada hicimos nosotros para obtenerlo o merecerlo. Ahora bien, ahora viene nuestro aporte a esta sociedad amorosa que Dios nos dio el privilegio de participar con Él. En el número 5, en el versículo 5 dice, vosotros también, esta es nuestra parte, añadid, esto es algo que nosotros tenemos que hacer, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, aquí es nuestro trabajo, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas que acabamos de leer están en vosotros y abundan, estas cosas que acabamos de leer, ¿qué es lo que pasa si están en nosotros y abundan? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Algo teníamos que hacer nosotros. El conocimiento acerca de Dios hay dos cosas que no es, ni enigmático ni inalcanzable. El conocimiento de Dios es abierto, manifiesto, simple y es totalmente alcanzable por el ser humano. Por el contrario, hacer enigmático o inalcanzable es lógico y es posible de ser obtenido mediante la razón humana y libremente ofrecido a todas las personas sin excepción. Por eso el estudiante bíblico debe ser muy cuidadoso con conceptos que sean externos a la palabra de Dios y confusos. Ninguno de nosotros sabe todo, por supuesto que no. Pero tenemos simples y firmes certezas acerca de nuestro Padre y Dios. Dios es todo amor, pura bondad y grandioso, inconmensurable en misericordia. Y algo que es muy útil para todo estudiante bíblico. Dios es simple. Proverbios capítulo 1, por favor. Dios es simple. Dios es la fuente de sabiduría y orden. Aún lo más grandioso del hombre es un ínfimo reflejo de la mente infinita de Dios. Su palabra es simple para el simple. La palabra es para todos, no para algunos pocos iluminados, que luego expliquen algunas supuestas complejidades a la gente que supuestamente no está iluminada. Los proverbios en particular, pero toda la palabra de Dios en general es, como lo dice Proverbios 1:4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido, adquirirá consejo. Es decir, que hay para todos. El que sabe poco, el que no sabe nada o el que sabe algo. 6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es ¿qué cosa? El respeto profundo. Temor no es miedo como nosotros lo entendemos. Es devoción, es adoración, es respeto profundo. Entonces el principio de la sabiduría es el respeto profundo de Jehová. Los insensatos entonces, lamentablemente, desprecian la sabiduría y la enseñanza. No seamos insensatos despreciando la sabiduría y la enseñanza. ¿Saben una cosa?
Todos los dichos de Dios son profundos, muy profundos, pero lo son al nivel de los seres humanos que Él tanto ama y a quienes tanto se esfuerza por alcanzar. Ojo con esto, no es que es profundo e inalcanzable, es profundo pero a nuestro nivel. Su palabra no está reservada para los sabios o expertos, sino que su verdad fluye hacia cualquier persona que humildemente quiera seguir las directivas de Él. Sus palabras fueron pensadas por su amor para que el hombre aplique y se satisfaga. Juan capítulo 8, por favor. En el versículo 31, terreno conocido, dijo entonces, Juan 8:31, dijo entonces Jesús no a cualquier judío, o en realidad quiere decir israelita, dijo a los israelitas, o pueblo de Israel, que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Bueno, pues bien, esta es una aclaración que tenemos que hacer. Estos ya eran creyentes, ¿verdad? Entonces, no les decía que conozcan la palabra, dice, permanezcan en la palabra que han creído. Entonces, primero la crees y después permaneces. No fue un mensaje a todo el grupo que estaba ahí reunido. Separó el Señor Jesucristo la paja del trigo, porque si ustedes leen en contexto van a ver que Él estaba en el templo, en el lugar de las ofrendas, y había una gran multitud con Él. No grande, pero había un montón de gente con Él, solamente un grupo de ese montón habían creído. Entonces como que Él dejó al grupo de acá, dice, y les habló a los que ya estaban creyendo en Él. Le dice, ok, eso que están haciendo, permanezcan haciéndolo, creer en Él. Entonces les dio este mensaje que nosotros en un rato vamos a leer. Y ojo que es muy relevante para nosotros, porque si nosotros creemos en Él, el mensaje que vamos a leer también es para nosotros. Versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad entonces hará una cosa maravillosa por todos nosotros. Nos hará libres. Quiere decir que si este mensaje se lo dio a ellos que creían en Él, si yo creo en Él, quiere decir que si permanezco en sus palabras, yo también voy a ser libre. Si uno es libre, quiere decir que hizo todos los primeros pasos que explica estos versículos, y debido a eso se transformó en discípulo del Señor Jesucristo, y como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa, usted fue siendo libre. Creer y permanecer creyendo. Vean, no es creer tan solo, es creer y permanecer creyendo. No es chispacencia, es permanencia, lo que te va a dar el conocimiento, el ser discípulo del Señor Jesucristo y luego tener la libertad que Él hizo posible. Sí, absolutamente posible. Esta no es una libertad cívica, estamos hablando de una libertad espiritual. Creer y permanecer creyendo en la palabra de Dios a lo largo del tiempo es imprescindible para obtener y vivir esa libertad de la que hizo disponible el Señor Jesucristo. 36. Así que, si el Hijo te hizo libre, bueno, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo nos libera el Hijo? Muy simple, dándonos la palabra de su Padre, en la que nosotros tenemos que permanecer para ser discípulos y luego libres. Si querés, la podemos complicar, pero la verdad yo la dejaré ahí porque está muy bien, está bárbaro, es re simple. Isaías capítulo 28. Para permanecer en esas palabras de Jesús, requiere que nosotros prestemos atención a lo que dijo Jesús en los evangelios y en verdad, en rigor, a toda la palabra de Dios. Una vez que nosotros le prestamos atención a esa palabra, la obedecemos con perseverancia. Es decir, la hacemos continuadamente. Isaías 28, versículo 23, dice: Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. ¿Saben una cosa? Si capaz que alguno de ustedes estuvo por Isaías 28, lo que leyó es ayer,
o antes de ayer leyó, estad atentos. ¿Sabés qué es lo que va a leer Isaías 28:23 mañana? Estad atentos. Hoy a la mañana, que yo lo leí, decía estad atentos. Si alguien lo lee de acá a un año, si es que no viene el Señor Jesucristo, va a leer, estad atentos. El deseo de Dios es que estemos atentos a su palabra, que la hagamos. Jeremías 2, Isaías, Jeremías, el siguiente libro. Jeremías 2. La primera parte del versículo 31 dice, oh generación, atended vosotros a la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere que prestemos atención a su palabra. ¿Qué atención le vas a prestar si nunca la lees, si nunca la estudias, si no la meditas en tu vida, si no le orás a Dios por entendimiento espiritual alumbrado? Dios quiere, si siempre quiso, que prestáramos atención a sus palabras para que nos vaya bien. Juan capítulo 12. Nosotros ahora, luego de leer esto, queremos aprender qué le pasó al Señor Jesucristo en su presentación de la palabra de Dios, porque no toda la gente le creyó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos va a ayudar a nosotros a entender por qué no nos creen a nosotros cuando hacemos el mismo anuncio. Juan 12, versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, que dice, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. En un rato vamos a ver esto, porque es un orientalismo, no es literalmente lo que leemos, porque acá, según uno lee, pareciera ser que Dios les cegó el entendimiento, y no es así, para nada. Imagínense, sería una locura. Lo vamos a ver en un rato. Pero esto es lo que lee Juan en nuestra Biblia. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dios no ciega ojos ni cierra oídos. El negocio de Dios es justamente todo lo contrario. Dios mío, qué locura pensar que esto es literal tal cual nosotros lo leemos. Lo cierto de esta cuestión es que esta gente no creyó por una razón muy simple. ¿Saben cuál fue? No quiso. Mateo capítulo 13. Dejando alguna marquita acá porque vamos a regresar en un rato si nos hace falta. Mateo capítulo 13. La Biblia hay que verla toda, por eso es necesaria leerla toda. Por eso nosotros hemos empezado esta, campaña. Entre nosotros nos alentamos a leerla toda para tener globalmente la idea de lo amoroso que es nuestro Dios. Mateo 13, mirá lo que dice el versículo 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, parecido a lo que acabamos de leer, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué será esto? Por lo que dice el 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Entonces no era Jehová que se lo cerró. Es que estos tipos tenían el corazón grueso, por ahí estaba descuidado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Quién cerró los ojos? Ellos. Para que no vean con los ojos, se oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Al no ver ni oír por su propia libre voluntad, entonces sus corazones no tienen oportunidad de entender, porque no llegarían a ninguna conclusión. Si no ven ni oyen, es decir, no prestan atención a las palabras de Jehová, entonces lógicamente no van a entender porque no pueden arribar a ninguna conclusión. Ellos no prestaban atención a las palabras, por eso no lograban entendimiento.
Así que mirá si será importante prestar atención a la palabra de Dios. Siendo que el corazón necesita ser guardado sobre toda cosa, será muy esclarecedor que yo les lea a ustedes algunas porciones de otras versiones, otras versiones de la Biblia que han traducido esto con el entendimiento que estamos logrando acerca de estos registros. Una de las traducciones que les voy a leer, en el versículo 15, una parte dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. ¿Ves? Que no era Jehová, era el pueblo. Ellos no querían. Otra traducción dice, porque el corazón de este pueblo se ha hecho indispuesto a recibir y con los oídos han oído sin responder y han cerrado los ojos para que nunca vean con los ojos ni oigan con los oídos ni capten el sentido de ello con el corazón y se vuelvan y yo los sane. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que ellos se conviertan y Dios los quería sanar. Mirá, hagan algo para que yo los sane, los quiero ayudar. Pero algo tenés que hacer vos. Otra traducción dice, han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen. Es la voluntad de uno, no la de Dios. La voluntad de Dios es que lo oigas y que lo veas para que logres entendimiento de su palabra. ¿Cómo no va a querer que conozcas su palabra? ¡Qué locura! Él no cierra ojos, no cierra oídos. Nuestro Dios es puro amor, de tal manera que cuando leemos una cosa así tiene que haber un problema, o en nuestro entendimiento o en la traducción. La responsabilidad última de cerrar o abrir ojos a la palabra es de la persona, no de Dios. Claro que cuando nosotros declaramos el Evangelio a las personas, le oramos al Padre para que favorezca, para que propicie una apertura de ojos y de oídos. ¿Cómo no le vas a orar por eso? Por supuesto que sí. Le oramos que abra una ventana al corazón de la persona a la que le estamos proclamando el Evangelio. Pero la responsabilidad última es de la persona. Así que no hay excusa. El que quiere entender, entiende. Dios hace disponible su preciosa palabra a quienes quieran entenderla, no a la gente que uno podría decir, este es un iluminado, o este es una persona especial, o intelectualmente preparado. No. Versículo 16 dice, de nuestra versión, pero bienaventurados, gracias a Dios por estos versículos. Bienaventurados vuestros ojos a los que estaban mirando y les estaba hablando, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Entonces estos, en algún momento, si no era ahí, pero en algún momento iban a entender. Claramente, Proverbios 4, por favor. Claramente los otros permitieron que sus corazones se engrosaran, pues no los guardaron sobre toda cosa guardada, y no quisieron ver con sus ojos ni oír con sus oídos. En cambio, estos bienaventurados sí desearon entender, por eso se aplicaron a ver y a oír. Proverbios 4, versículo 23, es tan lógico que yo lea este versículo ahora. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¡Qué bárbaro! Muchas veces el Señor Jesucristo hablaba por parábolas para tamizar, para depurar, para filtrar a su audiencia. El que no entendía se quedaba y él le explicaba. Pero el que no tenía interés se iba. Ezequiel capítulo 3. Nuestro Señor, como nosotros tampoco, jamás rehuía de darles el mensaje. No se guardaba la palabra preciosa de Dios para él. Lo que él recibía, él daba. De gracia había recibido, igual que nosotros, de gracia él daba. Lo mismo pasó con cada profeta que Jehová envió a Israel. Aún sabiendo Dios que ellos no querrían escuchar, hacía su mejor intento por medio de los pocos que sí creían en él, por si tenían el deseo de hacer el cambio. Hacía su mejor intención para ver si capaz que alguno sí creería. En cualquier caso, nadie podría decir, no mandaste tu palabra. Él la mandó. Fueron ellos que no desearon la palabra. Ezequiel 3, en el versículo 4 dice,
Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque mira, no sos enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y aunque yo te enviara a ellos, ellos te oirían. Es decir, tampoco importaría que no hablaras la lengua de ellos. Si yo te mando, quiere decir que te van a escuchar. En fin, si Él te manda, te manda. 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí. ¿Pero cómo? Si Él era un hombre. Pero Él llevaba el mensaje de Dios, igual que vos. Igual que vos. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Jesús hacía igual que los profetas antes de Él. Lo que recibían los profetas, lo que recibía el Señor Jesucristo, era lo que ellos le daban a la gente. Lo que pasa es que simplemente la gente no quería oír. En nuestra presentación del Evangelio no hacemos acepción de personas. Pero lo más conveniente, por favor regresen a Proverbios, donde estuvimos hace un rato, debí haberles dicho que dejaran un dedito ahí, a Proverbios. Repito entonces porque esto es muy importante, porque tiene que ver con las posibles respuestas a nuestra presentación del Evangelio. Decía entonces que en nuestra presentación del Evangelio no hacemos acepción de personas, pero lo más conveniente es correrse de la persona desinteresada. Nos abrimos amorosamente, con respeto y sin ningún desprecio, agradeciendo a Dios el privilegio de haber anunciado su palabra. Quedamos entonces atentos por si la circunstancia cambia y siempre dispuestos a presentar el Evangelio a toda criatura. Pero puede ocurrir que no deseen escuchar. Proverbios 23, versículo 9, dice, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Proverbios 23, 9. Esa palabra para necio, porque en un rato vamos a verla de nuevo, esta palabra, pero no va a ser la misma palabra en el texto original. Así que es importante que aclaremos que esta palabra necio en la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento en griego, significa alguien con carencia de salud y sobriedad mental, alguien con un hábito de mente desenfrenado y carente de consideración. En otras palabras, necio es quien no le interesa considerar tu mensaje. La gente tiene el derecho, así como nosotros tenemos el derecho de proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso hacemos. Las parábolas estaban diseñadas para que la audiencia piense en el mensaje espiritual profundo y buscara la respuesta si es que no había arribado a ninguna respuesta por sus propias consideraciones, por su propio intelecto. Mateo 13, que estábamos viendo, es parte, no es necesario que vayan a Mateo en un ratito, quizás. Mateo 13 es parte de la parábola del sembrador y los suelos. Esa parábola, cuando ustedes la estudien, y nosotros lo haremos en clases posteriores, trata del tema de cómo prepara uno su corazón para recibir las buenas nuevas del reino de Dios. No hay indicación alguna que sea Dios quien determine el tipo del suelo que el sembrador sale a sembrar la semilla de la palabra del reino, que no es otra cosa que el corazón de la persona cuando dice suelo. Más bien, es la responsabilidad del individuo determinar qué tipo de suelo es el corazón de uno. Quienes no entendieron la presentación de la parábola y permanecieron sin entender es porque decidieron cerrar sus ojos y endurecer sus corazones. De esta manera no podrían ni ver ni oír, por consiguiente, como habíamos dicho, les era imposible llegar a un entendimiento. Por favor, Juan 12. Prefiero que vayamos ahí para el tema que estamos viendo. Es importante porque a veces uno piensa, bueno, el Señor Jesucristo, lo cual es muy cierto, caramba, el Señor Jesucristo era el Señor Jesucristo, pero lo que le han hecho a Él, dice la palabra de Dios, nos lo harán a nosotros.
Juan 12, en el versículo 37, nosotros habíamos leído lo siguiente. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, igual no creían en él. Bueno, no entendieron la parábola. Si ustedes lo ven, la gente no entendió la parábola cuando el Señor Jesucristo se las dijo. Tampoco entendieron las señales. ¿Qué te pasa, loco? Es que no querés entender. Y al que no quiere entender, no quiere entender. Entonces, ¿qué hacía el Señor Jesucristo? Les hablaba a todos. Veía que este grupo creía, se daba vuelta y seguía hablando con este grupo. No los desmerecía. Hablaba con los que estaban... ¿Verdad? No gastaba pólvora en chimango. Ellos no habían propuesto en sus corazones, ellos se habían propuesto en sus corazones no entender. 2 Corintios capítulo 4, ahora que estamos abriendo de abrir ojos y oídos y cerrar corazones o endurecer corazones, va a ser muy importante que nosotros prestemos atención a este versículo que vamos a leer. Nuestro amoroso Dios es un Dios todo amoroso, pero también es un Dios todo respetuoso de la voluntad de las personas. Él nunca se impone, no te empuja, no puede poseer, no puede mentir. Trata de lograr que llegues a un entendimiento de su palabra. Se va de aquí para allá y trata de ganarte, pero no se impone, no te empuja, no tuerce tu brazo. Él es todo respetuoso del libre albedrío de las personas. Si alguna persona realmente quiere saber algo acerca de él, él va a mover cielo y tierra para que esa persona llegue a conocerlo a él. Pero si la persona no quiere saber nada con Dios, no hay nada que Dios vaya a hacer o pueda hacer por la persona. Él nunca impone su voluntad. 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 3, mirá lo que dice. Pero si nuestro evangelio, presten atención, es el evangelio del reino. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, ¿quién? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Él sí ciega. Él sí enmudece oídos. Él sí engrosa corazones y los endurece. No, nuestro Dios, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa que no entienden esta simple verdad de la palabra de Dios? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús? El mismo trabajo que tenemos nosotros hoy día, que tuvo nuestro Señor, que tuvieron los corintios, que tuvo Pablo, que tenemos nosotros hoy día. 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Fíjate, el que inventó la luz, Dios entre otras cosas es luz, ¿cómo va a cegar? Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí claramente, ¿quién produce qué? ¿Quién produce las tinieblas? ¿Quién produce la luz? Más simple no puede ser. Juan 12, de nuevo, por favor. En el versículo 35, que es en el barrio de donde estábamos leyendo, Juan 12, 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, no dice pensad, no dice estudiad, no dice meditad, dice andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. ¿Dónde te parece que pone la responsabilidad el andad y creed? En vos. Algo tenemos que hacer. Andad y creed. Nosotros andadmos y creedmos. Nosotros. Una vez que la palabra del reino es declarada con lo mejor de nosotros, la responsabilidad de creer, es decir, andar a la luz de lo que nosotros declaramos, es de la persona. Hebreos 6.
Hebreos capítulo 6. El versículo 7 lee así: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a todo el mundo. No, claro que no. A aquellos por los cuales es labrada. Es decir, el provecho viene cuando vos actuás, cuando vos andás, cuando vos creés. Recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La hierba de nuestra vida será provechosa cuando labremos nuestra vida con la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es cuidar nuestro propio corazón y declararles a las personas el reino. Nuestro anuncio es de luz, como fue el anuncio del Señor Jesucristo y el de Pablo. Hechos capítulo 26. En 3 ocasiones el apóstol Pablo en Hechos hace un raconto de cómo fue que el Señor Jesucristo lo llamó a trabajar para Él. Esta es una de esas veces. En el 26, 18 dice, el propósito de su llamamiento, que no es más que el nuestro también. Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando vos llegás a la gente con este evangelio de liberación, este es el evangelio que vos hacés. Vos abrís oídos, abrís corazones, vos traes la luz del evangelio, la luz de la palabra de Dios a las personas. Así de simple. Así de simple. Le toca ahora al que te escucha creerte. Llévalo a la Biblia, para lo cual tenés que estudiarla, tenés que meditarla, tenés que pensar en ella. Tenés que orarle a nuestro querido Dios que te dé entendimiento espiritual alumbrado. Nuestro mensaje abre ojos y ablanda corazones. En todo caso, las cosas de Dios no están dirigidas a los que uno podría pensar que están intelectualmente más preparados. Si esto fuera así, solamente podrían renacer del Espíritu de Dios y solamente podrían llegar a la verdad de Dios los ingenieros de la NASA, doctores en filosofía y letras. No es así. Lo cierto del caso es que esta maravillosa palabra de Dios impacta a los humildes de corazón, estén o no estén preparados intelectualmente a los ojos del mundo. Les voy a mostrar 2 casos. Hechos 4, por favor. Dejan sin excusas a quienes no se sienten intelectualmente preparados y a quienes piensan que hay que hacer, no sé, algún curso o seminario para saber algo de Dios. Hechos 4, versículo 13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eran del montón. ¿Saben qué quiere decir? Eran gente como nosotros. Usted puede ser que me escuche o que me vea que sea una persona de letras y no sea del vulgo, pero la palabra de Dios impactó en estos 2 hombres y la estaban declarando con todo el denuedo y la gente se daban cuenta que eran sin letras y del vulgo. Quiere decir que cualquiera que desee puede llegarse a Dios y a su palabra. Más estudia, más sabrá. Amós, capítulo 7. Para que sepan más o menos por dónde está, es Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, así, por ahí. El que encuentren van para un lado o para el otro, o si no, escuchen y después aprenden dónde está Amós. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Amós, Abdías. Amós capítulo 7. En el versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, es decir, mirá, no tengo ni el DNI, no tengo identidad, no tengo ningún diploma, no soy profeta, ni tampoco soy hijo de profeta, no tengo nada para mostrarte, sino que soy boyero, cuidaba los bueyes
y recojo higos silvestres. Déjame de embromar. El tipo cuidaba bueyes y recogía higos silvestres y estaba dando un mensaje tal que fue anotado en la Biblia con un libro que tiene 9 capítulos. Y era boyero. ¿Te das cuenta que el que quiere puede llegar a un conocimiento de la verdad? Este era boyero, los otros eran sin letras y del vulgo. Este es nuestro querido y amoroso Dios. Este es Dios. El que se llega a esas personas simplemente porque tienen un corazón dirigido a Él. Dios no hace acepción de personas, son las personas que hacen acepción de Dios. Dios quiere que todos sean salvos, lo que pasa es que no todos quieren serlo. Entonces, ¿quién decide? ¿Dios? No, Dios ya decidió, te dice cuál es su decisión. Yo los quiero a todos, todos lo quieren, no. ¿Quién decide? El hombre, el ser humano. Primera de Corintios capítulo 1. Que un Dios tan magnífico como el nuestro tenga esta disposición para todo el que quiera conocerlo. Yo te digo la verdad, es como para servirlo a un Dios así. Es para servirlo, es maravilloso nuestro Padre Celestial. Primera de Corintios capítulo 1, en el versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, cualquier cosa menos buscarlo a Cristo. Pero nosotros predicamos a Cristo, ninguna de las dos cosas que estos dos están buscando. Crucificado, bueno, para los judíos es tropezadero y para los otros es locura. Más en contraste para los llamados, así de un lado como del otro, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mira, 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, no tenéis ningún diploma, no tenéis ninguna acreditación que podéis mostrarle al mundo. Pero Dios no busca lo que el mundo busca o considera mejor. Él busca corazones que tengan hambre y sed de Él, aunque sean boyeros, recolectores de higos silvestres, que sean del vulgo y sin letras. En el 27 dice que Dios escogió sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y acá es la palabra necio, que es un poco diferente a la que nosotros habíamos visto hace un rato. Por eso les dije, ahora nos vamos a detener. Vine, que es un estudioso del griego bíblico, dice que esta es la palabra griega moros, y que dice que denota primariamente obtuso, lento. De ahí, dice Vine, estúpido, ignorante, insensato, moralmente indigno o truán, entre otras traducciones. Esto no significa que Dios nos eligió por ser tontos. Esto significa que lo que el mundo considera tonto, Dios lo consideró recontraelegible. ¿Qué tal? El mundo te considera tonto, pero mirá, Dios te eligió para salvación. Eso es lo que quiere decir. Lógicamente, la elección, que una persona lo haya elegido a Dios, no es señal de ser tonto o de idiotez, es señal de inteligencia, haberlo elegido a Dios. Eso lo muestra a las claras. Continúa el versículo diciendo: y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil, que en un rato lo vemos, del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Vil significa de baja cuna. Alguien sin reputación. Aquellos que carecían de fama, no siendo tenidos en cuenta para nada a los ojos del mundo, dice el mismo Vine. Siendo que nadie
puede decir que tuvo las credenciales correctas delante de Dios, por consiguiente, nadie puede jactarse. Versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El que lo quiere conocer a Dios, puede conocerlo. Aún considerando el impacto del pecado de Adán en el hombre natural, todos somos suelo propicio para plantar la verdad de Dios. Lo que yo haga con mi finca, con mi quintita, con mi terreno, con mi corazón, con mi vida, es mi responsabilidad delante de Dios. Exceptuando condiciones médicas o psicológicas severas, todos nosotros podemos gobernar nuestros pensamientos y llevarlos a Dios y vivir una vida santificada que lo glorifique a nuestro Padre y nos bendiga a nosotros. De esa manera, también encontraremos de la mano de la gracia de Dios una entrada a ayudar a quienes se les dificulta cuidar su propio suelo o corazón, o directamente no puedan hacerlo solos. No obstante, es importante que reconozcamos que la situación médico-clínica, entre comillas, más severa que verdaderamente puede impedir la siembra de la palabra de Dios en la vida de una persona es un corazón endurecido. En ese caso, por la libre voluntad de la persona, no hay arado que rompa los terrones para preparar el suelo para recibir la semilla de la simple palabra de Dios y que una vez sembrada, la semilla prospere. Salmos. Salmo 81. En el versículo 10 dice, yo soy Jehová tu Dios. Escuchame, Israel, yo soy Jehová tu Dios, le dice, que te hice subir de la tierra de Egipto. Acordate la gran liberación que hice delante de tus propios ojos. Abrí tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y ojo con esto. No es que Jehová los abandonó a su suerte. Ellos eligieron su propia suerte y lo abandonaron a Jehová. Como nuestro Padre Celestial es respetuoso de la libre voluntad de manera absoluta, no tuvo más remedio que dejarlos partir a expensas de sí mismos. Por eso dice que caminaron en sus propios consejos. Ahora, prestemos atención al verdadero deseo de Dios para nosotros, que fue para Israel y es para nosotros. Versículo 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Mirá lo que dice. Si Él es Dios Todopoderoso. Dice, ay, si me hubiesen oído, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. ¡Wow! ¡Qué corazón tiene nuestro Padre Celestial! Ese es el corazón que nosotros le declaramos a las personas que tiene nuestro querido Dios. Con toda confianza lo hacemos, porque Él respalda su palabra y porque aprendemos de esa palabra que de a poquito vamos sabiendo, vamos entendiendo, se la comentamos a las personas para que ellos tengan el mismo privilegio que tenemos nosotros. Jeremías capítulo 7, por favor. ¡Qué Dios que tenemos! ¡Qué Dios que tenemos! Isaías, Jeremías. Jeremías 7. Me hace acordar a la canción que recién, hace un ratito, escuchábamos de Fernando, este versículo 8, que dice, Jeremías 7, 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Confiar en algo o en alguien no se hace de manera automática de la noche a la mañana, no toma minutos, toma mucho tiempo. Es el propio deseo de la persona que lo inclina a confiar en Dios, quien tiene palabras de verdad,
o en cualquier otra cosa, palabras de mentira. Nuestro Padre nunca ha cesado de llamarlo a Israel, nunca cesa de llamarnos a nosotros, a que confiemos en Él para que nos vaya bien. Su decisión de bendecirnos está claramente expuesta por todos lados en la Biblia. La decisión de confiar es nuestra ahora, como lo fue de Israel en la antigüedad. Seguimos ahí en Jeremías en el versículo 23 que dice: Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que yo os mande, para que os vaya bien. Mirá el deseo de Dios. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Si vos sos papá, sos mamá, tío, ¿no te gusta que a tus hijos les vaya bien, que a tus sobrinos les vaya bien? Y bueno, para que les vaya bien cuando son chiquitos, que dependen enteramente de vos, vos les decís qué hacer, ellos lo hacen y le va bien. Bueno, ¿qué te parece que es con la vida vos y Dios? 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído. ¿Ven que Dios no cierra oídos ni engrosa corazones? Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. ¡Wow! Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Triste. Un corazón endurecido es descuido de la persona. Ninguno de nosotros viene de fábrica con un corazón hecho pedazos o con un corazón... No. El corazón depende de uno. Es lo que uno haga con respecto a la palabra de Dios lo que va a determinar el tipo de corazón que vos vas a tener. No lo hacemos sin orarle a Dios. Por supuesto que, ¿cómo no vas a intervenirlo a Dios en una mejora de tu corazón? Por el amor de Dios, por supuesto que lo intervenís a Dios, pero es tu trabajo. Primero es el de orarle a Dios y luego el de aplicar ese corazón a la palabra de Dios para que esa palabra de Dios sea la que produzca en vos la sanidad que vos necesitás para tener el corazón que Dios se merece que vos tengas. Ese es tu trabajo y lo haces de la mano de la gracia de Dios. Jeremías, pero en el capítulo 4. Mirá lo que dice el versículo 1 de Jeremías 4. Si te volvieres, oh Israel, fíjate, no dejas de llamarlos, ¿ves? Bueno, pero lo mismo hace con nosotros, es una costumbre de Dios llamarnos, ya que no puede imponer su voluntad, no puede torcerte el brazo, te llama y te llama y te llama. Y si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurareis, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces, no antes, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Harad campo para vosotros, mirá, prepará el terreno de tu corazón. No lo dejes descuidado que te entre cualquier maleza y te ahogue la semilla de la palabra. Tenés que cuidar el corazón. No es automático, vos tenés que sacar los yuyos, la maleza, los espinos que van a estorbar la siembra de la palabra de Dios en tu vida. No sembréis entre espinos, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, no solamente el pacto, que era el prepucio literal de los hombres de Israel, sino habla del corazón. Habla del compromiso con Dios, el del corazón, no el otro, que se hacía con un cuchillo o hoy día con un bisturí. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague. ¿Por qué sería esto así? ¿Porque Jehová es malo? No, ellos eran los malos. Era una consecuencia de su desvío de la palabra de Dios y acá te lo dice. Por la maldad de vuestras obras.
Dios no es nada malo, no hay nada malo en nuestro querido Dios, es puro bien, es puro bondad, es todo amor. Es uno que no andando en su palabra, es como le explicamos tantas veces, la palabra de Dios es como un paraguas. Mientras vos te mantengas dentro de la voluntad de Dios, estás abajo del paraguas. Y acá llueve, te digo, llueve de todo, Vos te corres, ¿qué puede hacer Dios? Te llama a que entres, te llama a que entres. Y vos decís, no, yo sé más que vos. ¿Qué me voy a quedar acá abajo? Mirá todo el mundo hermoso que hay para ver. Salís afuera, te agarran los cascotazos, te da un flor de golpe y decís, ¿dónde está Jehová? Estaba abajo donde vos saliste, abajo del paraguas de hacer la voluntad de Dios. Es el hombre, no es Dios. El hombre que tiene caminos malos. Les voy a leer otra versión de Jeremías 4. Les voy a leer todo el versículo 3 y la primera parte del 4, que es muy interesante. A la luz de todo lo que estamos viendo. Dios le dijo a los habitantes de de Judá y de Jerusalén, preparen su corazón para recibir el mensaje. Mi mensaje, dice esta versión. Preparen su corazón para recibir mi mensaje. Cumplan el pacto que hizo con ustedes, pero cúmplanlo en verdad. Mi mensaje es como una semilla, no la siembren entre espinos. ¡Wow! ¡Qué amoroso Dios! ¡Qué amoroso Dios! El pedido de Dios a nosotros es que preparemos el corazón para recibir su mensaje. Si Dios pide esto, significa que prácticamente todas las personas tienen la habilidad humana de prestar atención al mensaje. Genuino, grandioso, amoroso y simple, simplísimo de la palabra de Dios. Son innumerables las maneras en las que Dios Todopoderoso baja a nuestro nivel para que podamos entender su palabra y sus incontables acciones de amor para la humanidad. Aún considerando el poder inmenso, infinito de Dios, nada puede hacer sin nuestro deseo y nuestro compromiso a lo largo del tiempo. Quiera Dios, damas y caballeros, darnos su maravillosa palabra con entendimiento alumbrado cada vez que nos llegamos a ella. Lo deseamos y lo pedimos a Él en el nombre de nuestro valiente Señor Jesucristo, para conocerlo más y servirle a la altura del Padre amoroso que Él es. Dios se merece todos nuestros esfuerzos. Gracias, querido Dios, por ser el Dios que vemos en tu palabra que vos sos. Gracias por llegarte a nosotros en nuestro idioma, conociéndonos y respetando nuestra voluntad e invitándonos a que hagamos tu voluntad para que nos vaya bien. Te agradezco, querido Padre, porque la simpleza de tu ser, la grandeza de tu amor y bondad por nosotros no hay manera de describirla. Muchísimas gracias por la relación que cada uno de nosotros tenga con vos, para que tengamos entendimiento espiritual alumbrado cada vez que nos llegamos a tu palabra y te podamos conocer cada vez más, para que, como dije, te podamos servir cada vez mejor, a vos y a nuestro querido Señor Jesucristo. En nombre de Él justamente es que te doy gracia, en el nombre del poderoso, del valiente varón Jesucristo, en el nombre de Él te doy gracias. Amén. Dios los bendiga. Buenas tardes. Gracias.